Buen día, un saludo afectuoso desde la Ciudad de México. Estoy muy contento de que el doctor Leonardo Rodríguez Oya me haya invitado a participar en este interesante evento del diseño de comunidades de aprendizaje y experiencias innovadoras para la renovación educativa. Les comento muy brevemente que envié un título de esta charla con el nombre Caos, más emergencias entre disciplinas, más articulaciones en holograma, igual aprendizaje en comunidad. Sin embargo, quiero comentarles que a la hora que preparé esta charla, se me hizo muy árido plantearlo de esa manera porque necesitaba mucho tiempo para llegar hasta el aprendizaje en comunidad y por lo tanto decidí invertir los términos y empezar por el aprendizaje en comunidad y dejar para después la cuestión de las emergencias, del caos. No creo que se vaya a enojar Prigogine o Pete y Briggs si los dejo al final. En cualquier caso, toda esta referencia teórica y epistémica está accesible en la red, es muy fácil de conseguir, entre otras cosas. Lo original en todo caso es que les platique la experiencia de el articulador, que es lo que quiero trabajar. Entonces voy a empezar planteándoles un contexto laboral de donde surge esta estrategia y tiene que ver con mi trabajo de profesor en la formación de médicos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les comento que hace unos 30 años yo trabajo como profesor y antes estuve trabajando cuestiones curriculares. Una de las principales características del currículum médico al que me incorporé durante ese tiempo es que su característica esencial es la integración. Se habla de integrar la gran diversidad de disciplinas biomédicas como la anatomía, la fisiología, la histología, etcétera, en sistemas, y luego también otra característica es integrar las dimensiones social y psíquica de los seres humanos para conformar un ser integral. Además de esto, la integración corría por muchos canales del plan de estudios. Se intentó la integración de la investigación, la docencia y el servicio, la integración de la teoría con la práctica. En una ocasión yo revisé el documento minuciosamente y encontré 11 diferentes sentidos de integración que caracterizan a ese plan de estudios. Entonces, lo que viene a continuación es lo siguiente. Cuando empiezo a trabajar curricular y pedagógicamente, además de hacer mi trabajo docente, me percato de que la integración que tanto nos distingue formalmente, que tanto presumimos ante otras instituciones, resultó que en las aulas no sucede. Hay una cosa muy impresionante, que cada profesor se encarga de sus contenidos y los contenidos de otros módulos no solamente no le interesa relacionarlos con el suyo, sino que lo ve como si estuviera haciéndole el trabajo al vecino. Es algo muy, muy fuerte porque de esta manera los módulos están aislados, están incomunicados y ese aislamiento e incomunicación no tiene posibilidad de resolverse porque finalmente aquello que conecta a un módulo con otro es algo que finalmente es compartido entre un módulo y otro y no tiene quien se haga responsable de ese contenido compartido. Bueno, fue una experiencia bastante fuerte y les comento que por aquella época yo no conocía a Edgar Morán, no sabía del enfoque fragmentador de la ciencia clásica, del aislamiento que se produce con esas fragmentaciones y esos aislamientos e incomunicaciones entre disciplinas, y por lo tanto no me daba cuenta de que aquel intento de la UNAM en los años 70 era un vigorosísimo intento, al menos en el papel,
de revertir esta tendencia mundial de fragmentación, reducción y mutilación. Ahora, algo que quiero mencionarles ahorita antes de que se me pase es lo siguiente. Me di cuenta que cada fragmento del ser humano genera o histólogos o fisiólogos celulares, etcétera. Se hacen laboratorios, se hacen inversiones, se hacen inventos, fármacos, etcétera, y se constituye lo que se denomina el complejo médico industrial. Finalmente, ¿a qué quiero llegar? A que cada fragmento del ser humano tiene enlazado todo un aparato industrial con intereses, con inversiones, con poder político, y que finalmente lo que hace que el estudio de un segmento del ser humano permanezca aislado del estudio de otros segmentos son precisamente esa configuración de intereses. Bien, me voy a mencionar otra cosa, y es que además del intento de integrar, se tenía planteado combatir la deshumanización de la medicina y también dar un impulso vigoroso a un enfoque preventivo más que curativo. Bien, ¿qué sucedió finalmente con esto? Que cuando me percato de que todo nuestro discurso es inmensamente integrador y que nuestras prácticas son fragmentarias, me viene una cascada de preguntas que me mantuvo ocupado a lo largo de unos 15 años. Fue algo muy, muy fuerte, y después, con esto que iba reflexionando, que iba conociendo, empecé a articular una estrategia de trabajo que por motivos que no tiene mucho caso mencionar ahorita, pude poner en juego, poner en práctica en otra universidad mexicana. Me refiero a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Allí, ¿qué fue lo que pasó? Empecé a trabajar con grupos de trabajo donde intenté hacer la articulación, la integración que no era posible en la UNAM, y entonces durante esa época ya era manifiesta la epidemia, más bien la pandemia de enfermedades crónicas que azotan el mundo, y por lo tanto los grupos de trabajo escogieron trabajar con obesidad, enfermedades isquémicas del corazón, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras cosas. Les menciono que se formaron grupos de trabajo y la idea era prepararlos para intentar una integración, un intento que yo no podía hacer en la UNAM y que ahí se me daban las condiciones. La idea era que nos íbamos a poner de acuerdo para que cada grupo, sus integrantes, consiguieran información del problema de salud que habían elegido, y esta información abarcaría desde lo molecular hasta lo histórico-social, pasando por todos los niveles intermedios. ¿Esto qué significaba? Que habría sobre la mesa, una vez conseguida la información, la posibilidad de articular de algún modo. Yo no tenía claro cómo. La idea era que expusieran en el grupo la experiencia, para empezar, del acopio de información, qué tipo de información les había resultado fácil, qué tipo de información les había resultado difícil, etcétera. Otro tipo de cosas de ese tipo. Y también, en otro momento, un poquito después, cada miembro del equipo intentaría exponer el contenido de cada uno de los artículos que habían conseguido. Ahora, lo que venía después, como algo realmente abstracto, como algo realmente amorfo todavía, era que entre cada grupo, entre los miembros del grupo y trabajando yo con ellos como facilitador, dilucidáramos cuáles eran los vínculos entre los distintos niveles. Así, no tenía yo otra idea más que dilucidar los vínculos. Y al final, de lo que se trataba es que el grupo construyera una versión integrada del problema de salud que habían elegido. Bien, sin embargo, ocurrió algo del orden de lo imprevisto, algo que yo no tenía en ese momento idea de qué es lo que se estaba generando, y se los narro.
cuando se hizo la charla previa al inicio de actividades, los miembros de cada uno de los grupos empezaron a exponer, con la confianza que sentían, empezaron a exponer sus expectativas del trabajo. Pero también, una vez elegido el tema, muy francamente, empezaron a hablar de las cosas que ignoraban del tema y también qué les interesaba específicamente saber. También mencionaron sus estados de ánimo. Algunos se sentían ansiosos, otros ya querían empezar, otros pensaban que no era muy fácil, que tal vez no tuviéramos posibilidades de lograr algo. También externaron qué pensaban del problema de salud que habían elegido, porque resulta que los problemas de salud no solamente son un objeto de trabajo, sino que muchos de ellos afectan de manera personal. Por ejemplo, los grupos de profesores que tienen hipertensión, o los profesores que tienen ese problema, cuando se habla del problema, los afecta de una manera distinta. Finalmente también mencionaron qué opinión tenían de la institución y del trabajo que estábamos a punto de iniciar. Bueno, ocurrió una cosa muy fuerte. Yo me di cuenta que estaba sucediendo algo muy distinto de lo que yo había planeado, pero no se me ocurrió en ningún momento detener la exposición de lo que cada miembro del grupo estaba haciendo, y eso tiene que ver con mi formación como alguien de ciencias sociales y mi formación también en teoría psicoanalítica. Sabía que era muy importante respetar la voz y permitir que se expresara lo que se estaba expresando. Ahora bien, aquí empezó a surgir lo que denominé el articulador, y acerca de lo cual elaboré un artículo que publicó la Universidad Nacional de Costa Rica, que se llama Aprendizaje basado en integraciones, el articulador. Y quiero comentarles que lo que estoy diciendo ahora es una versión que expone, además de lo que entendí en aquella época, lo que he estudiado en estos años, mis discusiones, mis lecturas, mis prácticas, mis trabajos. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que con esta discusión previa que estaba fuera de programa, empezaba a surgir el articulador, y nadie lo percibió, ni los participantes de los grupos, ni yo tampoco. Entonces, lo que me interesa hoy mencionar es que en la medida que los miembros de los grupos expusieron sus expectativas, sus temores, sus opiniones, eso, lo que me percato hoy es que permitió que enlazaran unos con otros de manera personal. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya lo mencioné, tengo 30 años trabajando en el currículum médico, y yo veo que los grupos de trabajo son una cosa burocrática, administrativa. Los estudiantes se enrolan en esos equipos y lo hacen de manera mecánica. Entonces allí hubo una vinculación de manera personal, y eso fue algo bastante original, poco frecuente. Ahora, que expusieran en un ambiente de respeto su ignorancia de ciertos aspectos, que es algo muy difícil que se exprese en medicina. En medicina hay una fobia muy fuerte, muy marcada a ignorar algo, a la ignorancia de algo. Se castiga muy fuerte cuando se sorprende a alguien ignorando algo. Entonces, que ellos manifestaran sus ignorancias, sus deseos de saber, sus deseos de comprender, y una serie de cosas más, eso generó una identificación también inesperada. Los miembros del grupo se identificaron, uno, en lo que ignoraban, en lo que deseaban saber, y esto generó una identificación bastante interesante, bastante fuerte, que lo que hizo es constituir a un grupo que yo no me imaginaba que se fuera a constituir. Este grupo es el que iba a ser capaz de integrar estos conocimientos aislados de los que he estado hablando. Es muy curioso, pero yo lo planteo así: el deseo de saber circuló en el grupo,
Y este deseo de saber definitivamente está ligado a la ignorancia de algo, y esto lo que generó fue identificaciones de unos con otros en el deseo de saber también. Entonces ahí sucedía algo muy interesante. Los estudiantes llegaban, por decir algo, con un deseo de saber y se iban con más de uno porque también se identificaban con el saber, con el deseo de saber de otros miembros del equipo. Entonces, digamos que ese día abandonaron el espacio con un deseo incrementado de saber por ese tipo de identificaciones. También es muy importante algo que abrió toda una serie de posibilidades, y esto fue la asunción de la ignorancia por parte de los miembros de los equipos. Bueno, es importante decir que así como se incrementó el deseo de saber, también se incrementó la ignorancia, porque la ignorancia de unos, cuando terminó la reunión, se había acrecentado porque al conocer la ignorancia de otro, se incrementaba mi ignorancia porque yo también deseaba resolver ese nivel de ignorancia que estaba manifestando un compañero. Ahora, es muy curioso, pero había una cosa interesante, y eso es algo que es digno de mencionarse. Yo había diseñado una estrategia en términos institucionales. Yo llegué a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como un asesor externo, estaba recibiendo un pago por la asesoría, y al final esto, que era una actividad institucional, fue asumida como una empresa personal y grupal. El grupo se apropió de los objetivos, los hicieron suyos, y eso es algo que también es poco frecuente. Bueno, ¿cómo se empezó a trabajar esto? Cada grupo consiguió en internet diferentes aspectos del problema de salud que habían elegido. Como se los había mencionado antes, aspectos relacionados con la enfermedad, desde lo molecular hasta lo histórico-social. Hay algo también muy interesante, y es que cuando empecé a circular por los grupos, yo iba de grupo en grupo, me quedaba unos 5 minutos integrado al grupo, después cambiaba de grupo. Empecé a notar que cuando se trataban aspectos, digamos, fisiológicos o moleculares, etcétera, de las enfermedades, noté que había una semejanza, una cierta semejanza que yo no podía palabrar entre los distintos niveles. Y les pregunté a los participantes que si ellos también notaban que los niveles, siendo diferentes, tenían algo semejante, una semejanza abstracta. Los miembros de los equipos manifestaron que no notaban esa semejanza, y de todos modos ocurrió algo muy interesante. Se activó en ellos la necesidad de saber qué estaba pasando por mi mente. Se activó el deseo de mirar en los niveles de organización eso que aparecía como algo increíblemente difícil porque era una semejanza abstracta. Sin embargo, bueno, no se logró en un principio, pero ellos ya quedaron sensibilizados a mirarla en cuanto apareciera. Ahora bien, ¿cómo surgió esta integración, esto que yo llamo el articulador? Cuando trabajaron, por ejemplo, voy a mencionar este ejemplo porque es de los más emblemáticos, porque no solamente refiere a un problema de salud, sino que resultó que era capaz de articular todas las enfermedades crónicas. Voy a mencionar entonces el ejemplo de las enfermedades isquémicas del corazón. Desde un aspecto muy conocido como son el taponamiento de las arterias coronarias, los estudiantes se dieron cuenta que las placas de ateroma que se van fijando en las paredes internas
de las arterias coronarias dificultan el torrente sanguíneo, el flujo sanguíneo que va dirigido al miocardio. Después se dieron cuenta, voy a saltar muchos aspectos porque de otra manera no voy a poder exponerlo. Después también se dieron cuenta que las personas que sufren obesidad, la grasa que envuelve al corazón también entorpece el ciclo natural del corazón, que es un ciclo de contracción, relajación, excitación, contracción, relajación. Entonces, luego también se dieron cuenta que las personas que tienen una alimentación muy cargada en grasa, frecuentemente, no todas, pero frecuentemente se encuentran altos niveles de grasa en sangre, lo que impide también un flujo sanguíneo más fluido, digamos. Y voy a hacer un salto para redondear esto. No voy a mencionar todos los niveles, me voy a pasar hasta el social. Los estudiantes encontraron que las personas con isquemias cardíacas con mucha frecuencia presentaban un estilo de vida sedentario. Y esto lo que se dieron cuenta es que este estilo de vida impide el movimiento corporal. Entonces, y en ese momento a mí ya se me había aclarado cuál era la semejanza abstracta en los diferentes niveles y volví a preguntar al grupo si notaban esa semejanza en los diferentes niveles. La respuesta volvió a ser negativa, pero ocurrió algo nuevo. Se empezó a elaborar una discusión y esa discusión lo que trajo fue las condiciones de posibilidad para que se apalabrara por primera vez algo que intentaba articular todos los niveles. Se los comento tal como lo recuerdo. En un momento dado, alguien dijo, lo que tienen de común es la inmovilidad. Se hizo toda una serie de discusiones si se aceptaban o rechazaban. Finalmente se rechazó el concepto porque se argumentó que aun cuando las personas se la pasan mucho tiempo frente a la pantalla o en el trabajo, en la computadora o en casa frente a la televisión, se encontró que de todos modos se mueven las manos, mueven la cabeza, sus órganos se están moviendo. Entonces se desechó el concepto de inmovilidad y se dio el grupo a la tarea de encontrar otro y encontró resistencia al movimiento. Fue algo realmente asombroso e interesante porque el grupo procedió a probar el enunciado abstracto para ver qué tan bueno era para enlazar los distintos niveles. Y efectivamente se encontró que al nivel de coronarias hay resistencia al movimiento, que al nivel del flujo sanguíneo en todo el cuerpo hay resistencia al movimiento. Se encontró que a nivel anatómico el corazón también tiene dificultades para contraerse y relajarse en un ambiente muy saturado de grasa, y se encontró que a nivel doméstico también hay resistencia al movimiento. Entonces, este fue el primer articulador que emergió en un grupo de trabajo y tiene una característica increíble, y es que cuando se explica a nivel de las arterias coronarias es una resistencia al movimiento expresada en términos bioquímicos. Cuando se explica la diferencia, la dificultad que tiene la sangre para fluir por los vasos, se explicó en términos fisiológicos. Cuando se habló de la resistencia al movimiento en el ambiente doméstico o laboral, esa resistencia se explicó en términos económicos, políticos, sociales e históricos. Y fue una cosa realmente asombrosa porque lo diverso era articulado por lo semejante. Eso también a mí, esto ya no lo compartí con ellos porque no venía al caso, pero me sorprendió cómo la historia de la humanidad ha sido desde la semejanza combatir lo diferente. Y es muy curioso, pero la semejanza en este caso articula lo diferente. Las diferencias disciplinarias son articuladas
por un enunciado abstracto que está relacionado con el estudio de un problema de salud. Se me hizo algo realmente impresionante, pero el asunto no paró ahí. Una vez logrado el articulador, me di cuenta que en el currículum médico donde yo trabajo hay una resistencia a la articulación. Entonces esto fue algo que se volvió más asombroso todavía, porque aparece algo muy interesante. A nivel formal del currículum nos interesa articular, en el plan de estudios nos interesa articular, en el aula nos interesa articular, en el hospital nos interesa articular, pero en la práctica lo que hacemos es resistir la integración. Les voy a hacer nada más 2 comentarios muy breves de lo que me percato que estaba sucediendo, y es algo realmente asombroso. Yo recuerdo que en una ocasión estaba trabajando con profesores de sistema cardiovascular. Se tenía sobre la mesa las condiciones para la contracción del corazón, las moléculas de actina, miosina, tropemiosina ligera y pesada, las estructuras en bandas. Estas estructuras lo que finalmente hacen es, se contraen y generan la contracción del músculo cardíaco que expulsa la sangre y que irriga por el organismo. Y fue algo muy curioso, pero en determinado momento les dije sí, pero ¿qué es lo que finalmente precipita la circulación? Mejor dicho, la contracción. Y lo que ellos me comentan es una descarga eléctrica. Entonces le digo, por favor, pero explíquenla. Entonces dijeron, no, eso no, porque eso es de neuro. Porque la descarga eléctrica es algo que viene del cerebro. Entonces, a nosotros no nos toca. Digo, pero ¿y qué? Que no les toque. O sea, con que la mencionen, le daría mucho sentido a los estudiantes. No nos toca. Yo me quedé estupefacto. Otra cuestión. Bueno, ahí se enlazarían montones de disciplinas. De pronto la contracción cardíaca es tan fuerte que alguien que por accidente tuviera una rotura, por ejemplo, de su aorta, sube metros el chorro de sangre cuando el corazón se contrae. Entonces, la sangre expulsada tiene tal fuerza que puede lastimar las arterias. Entonces, hay un callado de la aorta que se llama, que es una curva que disminuye la fuerza de la sangre y hace que fluya con menos potencia. Pero también antes de que la sangre salga del corazón hay una estructura que desvía la sangre. Eso se llama infundíbulo. Y entonces cuando se pregunta por el infundíbulo en un examen, yo digo al grupo de profesores, ¿por qué no mencionar qué estructura que sirve para desviar la sangre? Y me dicen, eso es fisiología. Estamos en anatomía. Digo, pero nosotros hemos dicho millones de veces que aquí enseñamos la medicina integrada y que entonces, ¿qué mejor que aprender la anatomía fisiológicamente? ¿Y qué mejor que aprender la fisiología anatómicamente? No, eso no debe mantenerse separado. Entonces, cuando sucede esta integración, me doy cuenta que lo que hay en los hechos es resistencia a la integración y lo que hay en el discurso formal es una promoción, una glorificación de la integración que no hacemos en la vida cotidiana. Entonces, voy a mencionar algo que encontré después de muchos años, que en ese tiempo no pude entender, pero que ahora resulta muy claro para mí. ¿A qué se debe que haya una resistencia a la integración en los hechos? Se debe a que cada segmento, insisto, del ser humano, por ejemplo, una retina es parte de un ojo, pero actualmente hay retinólogos. Les comento que a nivel, por ejemplo, por los problemas de hipertensión, por ejemplo, que hay a nivel mundial, una arteria, cuando se le hace un corte transversal, tiene su capa externa, su capa media, su capa interna. La capa media se llama endotelio y resulta que hay endoteliólogos y hay fármacos que actúan sobre el endotelio. Entonces, me percaté hace poco
tiempo que la resistencia a la integración tiene que ver con los intereses del complejo médico industrial que tiene fragmentado al ser humano y que de cada fragmento hay inversiones, hay producciones, hay cursos, hay fármacos, hay tecnología. Entonces, el principal interesado en que no se integre el conocimiento médico entre lo biomédico, lo psicosocial y lo cultural, es precisamente ese complejo médico-industrial que tiene una influencia increíblemente grande sobre la enseñanza de la medicina. Entonces, para mí es muy importante señalar que el asunto de integrar o no integrar no es un asunto exclusivamente pedagógico ni curricular, no es un asunto de teoría del aprendizaje, no es un asunto de cosas que solamente se declaran. Bien, voy a ir cerrando el asunto con los elementos del nombre de mi participación. ¿Qué fue lo que se dio entre el grupo de estudiantes? Pues se sucedió que empezaron a interactuar primero en un ámbito que no estaba previsto, que no estaba planeado. Y los estudiantes se emocionan e empiezan a hablar, se arrebatan un poco la palabra, se emocionan, se ríen, se asustan. Todo eso no estaba planeado. Fue algo que emergió de sus interacciones no planeadas. Interacciones que desde un punto de vista del currículum formal serían interacciones desordenadas. En ese desorden emergió la constitución del grupo, fuertemente articulado a través de identificaciones y de una asunción personal de la ignorancia y del deseo de saber. Eso estaba imprevisto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las ciencias de la complejidad y con la teoría del caos? Pues resulta que las interacciones que generan la materia, esto viene desde el Big Bang, las interacciones que generan el acoplamiento de los organismos en sus entornos, son la materia fundamental de la teoría del caos. Resulta que no podemos hablar de caos sin interacciones, porque hay interacciones ordenadas y hay interacciones caóticas. Lo que quiero decirles es que, bueno, hay una cantidad increíble de bibliografía que nos muestra que las interacciones aleatorias o caóticas pueden engendrar en determinado momento, pueden hacer que emerja una organización inesperada. Lo que emergió delante de mí fue una organización de estudiantes, una organización de profesores, porque había grupos de ambos que yo no esperaba, porque no estaba planeado. Yo no me di cuenta de que estaba emergiendo. Ahora, muy bien, hay otra cosa. Además de las emergencias, en esta interacción colectiva y grupal, me gustaría mencionar una cuestión que tiene que ver con lo hologramático. Y esto porque ya voy rumbo a los 40 minutos que acordamos con el doctor Leonardo Rodríguez, que sería el límite o aproximadamente el tiempo de la charla. Y estoy viendo que mi guión dice... agradece al doctor Leonardo Rodríguez Oya. Recuerdo haberlo agradecido, pero si no lo hice, agradezco la invitación. Bien, ¿qué fue lo que sucedió? Si ustedes, hago un recuento con ustedes. Hay un obstáculo al movimiento en las arterias coronarias. Las arterias son una parte del corazón. Luego hay dificultades a nivel del órgano completo para que el corazón cumpla con su ciclo de excitación, contracción, relajación. Luego hay un obstáculo fuera del corazón en relación con una sangre que es más densa por la cantidad de grasa que hay en ella, que dificulta la propia contracción del corazón, porque no es lo mismo bombear un líquido más ligero que uno más denso. Entonces, luego hay una dificultad de movimiento corporal en personas inscritas en patrones de estilos de vida sedentarios. ¿Y qué es lo que vemos?
lo que vemos es una resistencia al movimiento dentro de otra resistencia al movimiento, dentro de otra resistencia al movimiento, etc. Entonces, lo que vemos es que las integraciones son hologramas. Entonces, ocurre una cosa muy interesante al respecto. Esta cuestión lo que genera en los estudiantes es un vértigo por saber y saber cada vez más de algo que lo encuentra increíblemente significativo, lo encuentra increíblemente estimulante, lo encuentra increíblemente atractivo. Les quiero comentar que en determinado momento a mí me preocupó un poco porque a los grupos de alumnos con los que estaba trabajando, conocí a algunos y sabía que vivían solos, que vivían en casas de estudiantes, y cuando me explicaban, por ejemplo, de un día para otro, todo lo que habían estado haciendo, yo les preguntaba, pero ¿a qué horas durmieron, por ejemplo? Y me decían, no dormimos. ¿Cómo que no durmieron? Es que esto nos produce mucha excitación. Digo, pero esto no está muy bien porque aquí no hay papá, no hay mamá, no hay tíos, nadie que les diga ya para un rato. Entonces es importante que descanses también. A lo que voy es a lo siguiente. La integración genera conocimiento y el conocimiento genera más deseo de integración. Entonces es un ciclo que en cualquier lugar se designaría sin dudarlo como un círculo virtuoso, pero yo lo alcancé a ver peligroso, porque se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de qué es lo que está sucediendo, y las personas que se abocan a trabajar con articulador realmente entran en un proceso frenético. Bueno, finalmente quiero comentarles que el trabajo con el articulador, el aprendizaje que se genera con el articulador, es un aprendizaje que solamente es aprendizaje para el grupo que lo genera. Solamente tiene un sentido sólido, coherente, solo para el grupo que lo elaboró. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, resistencia al movimiento, es posible que, no es posible, eso sucede. Resistencia al movimiento mencionado a otras personas los manda a cualquier otra cosa menos a un problema de salud seleccionado por un grupo, asumido como un reto personal, por lo que ya les comenté. Entonces, el articulador funciona para el grupo que lo produce, y el aprendizaje emergido de allí es específicamente pleno de sentido para quienes lo construyeron. Entonces, quiero mencionar también una relación con el ABP. Cuando me dijeron las búsquedas de artículos en internet las podemos hacer con ABP, les dije, bueno, está bien, háganlo con ABP, nada más que hay una diferencia fuerte con ABP. Los objetivos de trabajo de ABP son objetivos inscritos en un programa, y lo que sucede en una articulación como las que les mencioné, articula diferentes programas de un plan de estudios. Es una articulación que no es acreditable o a nervioso o a digestivo o a respiratorio. Es algo que rebasa el plan de estudios, que se aleja de una lógica curricular horizontal y vertical, objetivos particulares y generales. Es una lógica que también rebasa las teorías del aprendizaje, que toma distancia y las toma en cuenta al mismo tiempo, y por lo tanto esa fue una de las cosas que me permitió entender por qué el trabajo con articulador, si es que produce efectos tan sorprendentes, tan impresionantes, tan motivadores, ¿por qué no tiene mucha viabilidad en un currículum, en una escuela tradicional? Sin embargo, y con esto quiero cerrar, creo que en el contexto de las comunidades de aprendizaje, donde se trata de articular, bueno, vale la pena que les menciono esto en los pocos segundos que me quedan. Los estudiantes articulan una vez que han encontrado el articulador, pero
los estudiantes que articulan se convierten ellos en el articulador. Ellos son los que articulan los conocimientos que están articulando con el articulador. Finalmente, esos estudiantes articulan con su tiempo. Los estudiantes que les estoy hablando en relación con los problemas de salud de enfermedades crónicas, tomaron postura ante Bigfoot, por ejemplo, tomaron postura ante el manejo que se hace a nivel nacional y mundial de las enfermedades como negocio. Entonces, es importante que tengamos claro que en instancias como las comunidades de aprendizaje que intentan combatir la exclusión social, funcionaría perfectamente el articulador. Porque el articulador no solamente articula conocimientos, articula al sujeto consigo mismo, con su deseo de aprender, con su ignorancia, articula al sujeto con su grupo y articula a ese grupo con un problema nacional de salud de alta significatividad. Entonces, con esto quiero terminar. No externé mucho en términos de hologramas, de caos, de todo lo que yo esperaba trabajar, pero me di cuenta que era más importante hablar directamente de la experiencia y que eso sí podría servirles a muchas personas. Muchísimas gracias. Deseo que sea un éxito y que de esto salgan cosas buenas para las universidades, para los profesores, los estudiantes y para toda la población a la que puede estar dirigidos los beneficios de que haya gente integrando y comprendiendo la realidad desde espacios y desde marcos como este. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Que estén bien todos.